Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a seguir con estos covers, ¿no? Con estas reversiones, agarrar sermones viejos, muy antiguos, y volverlos otra vez a poner sobre la mesa, sobre el tapete, para que podamos ser enseñados también por la palabra y por aquellos maestros que hoy ya no están, que le predicaron a una sociedad que a lo mejor era muy distinta que la nuestra, pero sin embargo tenía necesidades muy parecidas. Y recuperando esos textos, hoy quería hablarles acerca de la fidelidad de Dios y nuestra perseverancia, ¿no? Las dos cosas distintas, la fidelidad de Dios y nuestra perseverancia. Y está basado en un sermón de Charles Spurgeon, es Perseverancia en Santidad. Y el texto, nuestro texto de hoy es Jeremías 32:40, ¿no? Este texto que leíamos hace un ratito, que dice así: haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. ¿Por qué no nos apartamos de Dios? No tiene que ver con nuestra fidelidad, nuestra propia fidelidad, sino que tiene que ver con lo que Dios, con nuestra fidelidad, sino con la fidelidad de Dios precisamente, ¿no? Nuestra perseverancia no es algo que se hace con nuestra fuerza, sino que está basada en la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel, yo persevero. Porque Él es fiel, yo soy fiel. Es una característica que Dios nos imputa. Y yo quería hablarles acerca de Spurgeon también, de Charles Spurgeon, porque es catalogado en el mundo teológico y sobre todo en el mundo de la homilética, que es el arte de predicar. Es la materia con la que se enseña a predicar. Él es catalogado como el príncipe de los predicadores. Después del apóstol Pablo, nadie como Charles Spurgeon, ¿no? Predicó miles de sermones, miles. Los escritos de Charles Spurgeon son muchísimos, porque quedaron todos grabados. Aparte él fundó el Tabernáculo Metropolitano en Londres, una iglesia enorme que está ahí en el centro de Londres. Aún hoy se puede visitar, todo está igual que cuando predicaba Charles Spurgeon, y desde ese lugar él ha obrado por medio del Espíritu Santo, llamando a tantas personas al arrepentimiento, a la salvación, a conocer a Jesús. Él lo ha hecho a lo largo de tantos, pero tantos años, y realmente es un predicador muy profundo, que habla de cosas muy profundas de la fe, cosas muy profundas del espíritu, y sin embargo es muy accesible. Lo explica de una manera tan simple, ¿no? Que podemos decir, como decía Jesús, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene para decirles. Oiga lo que tiene que decir. ¿Tenés oídos? ¿Estás en capacidad de poder escuchar esto? Lo tenés que entender, porque más fácil no te lo puedo hacer, ¿no? Y él tenía esa característica, y el ministerio también de Charles Spurgeon fue de un trabajo de pelear por defender la fe reformada, y un énfasis total en la gracia de Dios. No hay sermón en que la gracia no esté presente, pero bien presente, donde sea la base, donde sea... No hay autoayuda en los sermones de él, sino que toda la ayuda procede de Dios. Toda necesidad que uno posea siempre es invitado o indicado a que se la lleve a Dios, ¿no? Todo procede de Él. Hoy vemos que la autoayuda está de moda y el vos podés y uno no necesita de nadie, y sin embargo Dios nos dice que el único camino es Cristo, no hay otra solución para nuestra vida. Y necesitamos, como propósito, ¿no?, de este sermón es inspirarnos a perseverar en la santidad, a esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa santidad que nosotros a veces la tomamos muy a la ligera y hablamos de gracia, entonces parece que cuando uno habla de gracia, la santidad es dejada de lado. Sin embargo, no podemos olvidar aquello para lo que fuimos creados. Y eso es ser santo. Ser santo es ser todo lo que debemos ser como creyentes, como cristianos. Dios es santo porque es todo lo que debe ser como Dios. Nosotros tenemos que ser santos, primero porque Él es santo, porque hay una cuestión de que si Dios habita en mí a través de su Espíritu Santo, que es un Espíritu Santo,
nosotros tenemos que ser santos. Pero no como una imitación, no tratando de imitar, sino identificándome con Cristo, identificándome con su Espíritu. Así como Él es, nosotros lo vemos, y como un chico que ve al Padre, que se cría en una casa con ciertos valores, con cierta forma de encarar la vida, así nosotros lo deberíamos hacer. Estando en la casa del Padre, estando en Él y Él en nosotros, tendríamos que ser más como Él. Simplemente por convivencia. Y cómo también entendemos esto de la fidelidad de Dios y nuestra perseverancia. Estas dos cosas que tienen que estar en la balanza. La fidelidad de Dios y nuestra perseverancia tiene que ver con el pacto que ha hecho Dios con nosotros, un pacto eterno, y en base a ese pacto nosotros perseveramos. Y vemos en ese texto que tenemos de Jeremías, ¿no? Haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de hacerles el bien, pondré en su corazón el deseo de adorarme y nunca más se apartarán de mí. Y esto no se dice en un lugar vacío, no es que de un día para otro sale uno y le pareció que estaba bien escribirlo, sino que tiene que ver con la restauración de Israel. Israel estaba en un periodo de ser llevado por esclavo, de ser dispersado de su tierra, de no estar en su tierra, y ahí es cuando Dios le habla a Jeremías y le habla de esto, ¿no? Que hay un nuevo pacto, y ahí Dios habla en Jeremías habla de un nuevo pacto, ¿no? De ese pacto que es renovado y que está basado en la gracia y en la fidelidad de Dios. No tiene en cuenta la forma de actuar de Israel, sino que tiene en cuenta sus propias características. Dios cuando hace un pacto, piensa en Él, piensa que Él no lo va a romper. No le importa si del otro lado lo rompen o no lo rompen. La garantía del pacto siempre es de parte de Dios. Y vamos a verlo como siempre en 3 puntos, ¿no? La promesa del pacto eterno, una promesa de Dios, el temor de Dios en nuestros corazones, esa seguridad de la justicia y de la misericordia de Dios en nuestros corazones. Y lo tercero es la comunidad de fe como apoyo en la perseverancia. No podemos ser perseverantes en soledad, no hay nadie que persevere en soledad. Primer punto, la promesa del pacto eterno. Dios promete ese pacto eterno asegurando la bondad continua con respecto a nosotros. Y vemos en el pacto, a partir de las primeras imágenes de pacto, ¿no? Que están allá por Génesis. La primera imagen de un pacto está por allá por Génesis, cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos y se dan cuenta que están avergonzados de presentarse delante del Señor. El Señor realiza el primer sacrificio, con el cual le da pieles de animales, para tapar la vergüenza de ellos. Y realiza el primer sacrificio, y lo realiza Dios. Y ahí vemos que es Dios el que ofrece o el que hace el sacrificio. Y después vemos, creo que es el más marcado de todos, el que más, salvo la cruz del Calvario, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento creo que no hay una imagen mayor del pacto garantizado solamente por el lado de Dios que el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Dios va a hacer un pacto nuevo con Abraham, Dios va a pactar con él, y ¿qué va a hacer? Va a dejar que Abraham se duerma, dejarlo en un sopor, en un sueño, y él realiza el pacto solo. Él corta los animales y él es el que pasa entre medio de los animales. Ustedes saben cómo es ese tema, ¿no? Del pacto, qué significa eso de los animales, de poner los animales partidos, ¿no? Y caminar por el medio. La idea de ese pacto que se hacía entre reyes, por lo general, entre emperadores y todo, era: si yo rompo este pacto, que me pase lo que le pasa a estos animales, ¿no es cierto? En medio de los animales muertos, sacrificados y partidos al medio, así voy a quedar yo si rompo este pacto. Y uno ve en el texto de Génesis, ahí donde hace el pacto Dios con Abraham, vemos que el único que pasa por el medio de los animales es Dios. Y vemos cómo ese pacto, que fue roto por el ser humano, es cumplido por Dios.
Porque el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. A Él le pasó lo que le pasó a esos animales. Él fue sacrificado. No porque Dios no haya cumplido, sino porque nosotros no habíamos cumplido y porque no podíamos cumplir. Ese era el caso. Por eso Dios es el único que se pone como garantía del pacto. Y eso es continuo con Dios. Es algo que es de todos los días. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Por eso la fidelidad de Dios es nuestra, es la base de nuestra perseverancia. Yo no persevero porque yo tengo esta característica, que soy un tipo que soy muy recto, muy bueno. No, sino porque Dios es bueno, porque Dios provee la gracia para que yo pueda perseverar. Y por eso tendríamos que confiar en las promesas de Dios. Y qué promesa más certera que esta, que la gracia de Dios está todos los días con nosotros. Como recién cantábamos, la gracia de Él sobrepasa todo lo que nosotros podamos hacer. Nuestras faltas pueden ser muchas y pueden irse acumulando y podemos tener cuentas largas con el Señor. La gracia siempre va a sobreabundar. Y necesitamos hacer eso. Por eso ahí donde dice, ¿no? Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Dice la versión NBI. Pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. En esos momentos que tenemos nosotros de incertidumbre, tenemos que recordar que Dios hizo un pacto eterno con nosotros. Un pacto que no está basado en que, rompí el pacto, ya está, ya no puedo hacer nada. No, el pacto se basa en la gracia y en la misericordia de Dios. Que no nos pase como le pasó a Moisés, que bajó de la montaña con las tablas y dijo, ya rompieron el pacto, y fue y las rompió, ¿no? Uno a veces se apura a condenarse. Uno tiene un apuro, bueno, ya está, ya hice esto, ya está, ya. ¿Qué voy a hacer ahora, no? En ese sentido tenemos el espíritu de Judas, ¿no? Lo entregué al Señor, lo negué, hice esto, hice el otro, bueno, voy y me ahorco. Y me pongo en una situación de que no hay vuelta atrás porque pienso que Dios no me puede perdonar. O alguno de nosotros puede llegar a pensar que si Judas se arrepentía e iba y lo miraba ahí en la cruz del Calvario y Jesús no lo hubiera mirado con una mirada perdonadora y si hubiera seguido, no sería uno de sus apóstoles y a lo mejor la carta de Judas sería la carta de Judas Iscariote. ¿No es cierto? Nosotros a veces no pensamos en eso, pensamos que era muy grande el pecado de Judas como para que Jesús lo perdone. Sin embargo, Jesús perdonó a Pedro, ¿no? Y perdonó a todos, perdonó a los mismos que lo estaban, al soldado que estaba atravesándola con una lanza, o al que lo escupió, o al que le pegó, y todo, con todo, siempre. Lo primero que pensó Jesús es, no le tomes en cuenta este pecado, no le tomes, porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea. Ese es el Espíritu de Dios que es mostrado a través de la vida de Jesús, ¿no? Y nosotros por eso digo, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en que momentos en que no sabemos para dónde correr o pensamos que ya nada tiene remedio, podemos memorizarnos esta canción también. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Aparte Dios, como dice acá, ¿no? Él hizo un pacto eterno conmigo y nunca va a dejar de estar conmigo, lo dice Jesús también, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo para mostrarles mi favor, dice Dios. No estoy ahí para que me sirvan, estoy ahí para que yo servirles a ellos. Proveerlos de la fuerza, de la fortaleza, del amor, de todo lo que Dios puede proveer. Y el tema es, ¿cómo se manifiesta esta vida de perseverancia, de perseverar en nuestra vida diaria, en la vida de todos los días? Y ahí vamos al segundo punto, se manifiesta a través del temor de Dios en nuestros corazones. De una conciencia plena de que Dios está en mi vida, de que Dios está, de que estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, estuvimos hablando de cómo saber si teníamos, y nos habíamos preguntado, ¿seré yo el que no tengo el Espíritu? ¿No? Como decía, ¿seré yo el que no tengo el Espíritu? Y vemos eso, vemos acá que Dios puso en nuestros corazones algo, escribió en nuestros corazones las leyes para que no pecáramos contra Él, y Él utiliza eso en el corazón del hombre para que tengamos ese temor de Dios. Dios pone en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Él dice, yo hago esto no para que sean el pueblo, no sé qué cosa. No, yo lo hago para que ellos no se aparten de mí. Y precisamente el temor de Dios es el que nos guía hacia la santidad, hacia hacer todo lo que debemos ser. Para ser esos hombres, esas mujeres de Dios completos, sin que nada nos falte. Dice, pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí.
Ese temor de Dios es el que nos lleva a la oración, es el que nos lleva a vivir en una santidad y a mantener ese vigor en las cosas de Dios, esa perseverancia en las cosas de Dios, que no es solamente simplemente llegar al final de nuestros días a morir y ser cristiano toda la vida y nunca haber renegado de Dios, sino que es el haber vivido con Dios realmente, haber caminado con Dios, haber estado en su palabra, haber tenido tiempos a solas con Dios. Y uno dice, bueno, pero después ya cuando vaya lo voy a conocer completamente. No, la experiencia, esta experiencia de vida, esta experiencia de estos poquitos años acá en la tierra comparado con la eternidad, tiene muchísimo peso en la eternidad. Así como los 33 años de Jesús tuvieron un peso en la santidad de Dios, en la grandeza del Señor, en la omnipresencia, en la omnisciencia de Dios, en lo conocido. Esos 33 años no se pueden comparar con toda la eternidad en donde Él crea, en donde Él sustenta, en donde Él está. No se pueden comparar. Esos 33 años son fundamentales, son determinantes a la hora no solamente de nuestra salvación, sino de la redención del cosmos, de la redención del universo. Bueno, nosotros no es que estamos esperando nuestra salvación como si fuera lo único que vaya a ocurrir. Dice que la creación gime esperando que nosotros seamos transformados a la gloria de Dios, porque la transformación es cósmica, la redención es cósmica, todo el universo va a ser transformado, toda la creación. No hay un solo átomo que existiera antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, lo único que existía era Dios. Así que todo fue creado. Y si todo fue creado, en algún momento no existió. Y si en un momento no existió, no hizo ningún mérito para poder existir. Así que todo lo que existe, todo lo que fue creado, es creado por gracia. Porque Dios lo quiso de esa manera. Porque Dios se le antojó un día que tenía que existir. Se le antojó un día que haya rosas blancas, que haya rosas rosas, rojas, amarillas. A Dios se le ocurrió que eran así. Se le ocurrió que la naturaleza, que las plantas sean verdes y que el color verde tenga ese color y no tenga otro. Y nos creó a nosotros con una capacidad de filtrar la luz, de filtrar a través de nuestra retina, de un proceso muy complejo que es la visión del hombre y la comprensión de una imagen y la comprensión de lo que nosotros estamos mirando, para que nosotros disfrutemos eso que una vez se le antojó que sea de esa manera y no de otra. Que el perro mueva la cola y no la oreja. No sé, son cosas que se le ocurrieron a Dios. No son cosas que se nos ocurrieron a nosotros. Y todo es por gracia. No hay nada que sea... No, el perro no hizo nada por existir. No es que el perro era bueno antes de haber... No. Dios lo creó así. Y así nos creó a nosotros. Nosotros vivimos porque un día Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y un día dijo, y esto tiene que ser en pareja, che, porque si no, no va la cosa. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y de repente, ahí aparece. Y uno puede tener dos miradas de esto, puede tener una mirada muy machista, o machista desde el tema de que fue sacada de la costilla del hombre, cerca del corazón, bueno, todas esas cosas. Eso que aprendieron en el librito del Matthew Henry y no lo pueden sacar de ahí y lo predican en cuanta casamiento hay, siempre se predica exactamente lo mismo. Y uno aburre, ¿no? Porque uno ya sabe lo que van a decir, ¿no? Son ya como las anécdotas de Ruggeri, ¿no? Uno ya las conoce todas, ya no puede inventar más nada. Uno ya conoce, ya sabe que se va a sentar y va a charlar sobre eso, y uno va y predica sobre eso, sobre ese texto de Génesis. Pero uno puede tener esa mirada, pero también puede tener otra mirada, la mirada comunitaria de ese texto, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo y no tiene que ver con la mujer solamente. Porque de hecho la creación, ¿cómo es esto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó. Ahí no hay ninguna dormida de Adán, no hay una costilla, no hay nada. No, los creó, varón y hembra los creó, punto. No, eso es un texto muy sacerdotal, mucho más reciente. El texto de Génesis, el primero, ¿no? De la creación. Pero tiene que ver con la vida comunitaria. Tiene que ver que no es bueno que el hombre esté solo.
Y no solamente por casarte, sino que no es bueno que no estés solo. No es bueno no tener amigos, no es bueno no tener alguien en quien confiar, no es bueno, no es bueno, no es bueno. Esa frase, el muy solo bien se lame, no, no pega, no pega, no va con las cosas de Dios. Es triste, pero hoy estamos acostumbrados a vivir en esa soledad, ¿no? Y porque precisamente cuando parece que más conectados estamos, más solos estamos. Cuanto más redes, más amigos, no puede tener 5.000 amigos en Facebook, 10.000, no sé cuántos amigos en otra. Y uno no sabe, y uno se siente solo. En un mundo súper conectado, uno se siente solo. Y precisamente por eso necesitamos esa conexión con Dios, por medio de la oración, para poder mantener ese temor de Dios en nuestros corazones. Necesitamos también que Dios, tener en mente este versículo que estábamos viendo, para hacer que ese temor en el corazón del hombre se siga manteniendo ahí, siga estando ardiente en nuestro corazón, sabiendo que Él está ahí con nosotros. Y podríamos preguntarnos qué papel juega la comunidad de fe en nuestra perseverancia. Hablamos primero de la promesa de Dios, de cómo el pacto está garantizado por Él. También hablamos del temor de Dios en nuestros corazones para que esa perseverancia siga estando ahí. Y que ahora vemos qué es esto, ¿no? Que la comunidad de fe como apoyo en la perseverancia. Necesitamos buscar apoyo en la comunidad de fe, porque es el lugar en el cual Dios nos sostiene. Nos sostiene a través de la comunión. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y en verdad es así, hoy tenemos muchos evangélicos, uno ve por la calle, Dios te bendiga, vemos un montón de gente, ¿no? con esta cosa, con este Dios te bendiga en la boca, todo el día, y sabemos que van a la iglesia porque tienen una forma de actuar, pero es una muy impuesta, muy fingida, ¿no? Esa cosa, y después de no, pues yo iba a la iglesia, pero ahora no voy más, porque lo que pasa es que siempre está eso, ¿no? Y uno habla, no, pero yo estoy bien con Dios, pero yo no quiero ir a la iglesia porque... El otro día alguien me decía, no, porque yo dice, todos los pastores que conozco son todos ladrones, yo a vos te conozco y sé que no, pero dice, yo conozco. Por eso yo no me congrego, le digo, bueno, pero si yo soy uno de los que... ¿Por qué tengo que pagar por todos los demás? No, aparte digo, no soy yo solo el que a lo mejor no me robo la plata de la iglesia, o no trato, o no manipulo a la gente para sacarle cosas. Hay un montón de pastores que son así, no pensemos que somos la última Coca-Cola del desierto, somos un montón, hay un montón de personas que piensan así. Es más, los chantas son los menos. Lo que pasa es que tienen un poquito más de prensa, pero los chantas son los menos. Pero somos muchos pastores que tenemos el temor de Dios en nuestros corazones y que queremos agradarle y que queremos ayudar o servir en una comunidad de creyentes que Dios puso en cada lugar. Y precisamente queremos crear un espacio de apoyo y crecimiento mutuo, ¿no? Ese lugar en donde uno se sienta contenido, en donde se sienta apoyado, donde sienta que vale la pena el domingo venir, que no es por cumplir, que no es que tengo que ir a aguantar, no, sino que venga sabiendo que este es un momento de refrigerio, es un momento de tranquilidad. Por eso tenemos que participar activamente en la iglesia y buscar relaciones que nos edifiquen. No, cuando hay relaciones que no van, cuando hay relaciones que vos te das cuenta que son un lastre para tu vida, cuando vos te das cuenta que son relaciones que te tiran para abajo, que te hacen ir para atrás, que no te traen nada nuevo, que no te traen una bendición, que lo único que te traen son problemas, y todo, son relaciones tóxicas. No, hay que tenerlo ahí, o sea, no desearle el mal a nadie, no pelearle a nadie, ni hacer, si uno puede, le hace bien, si uno puede, pero hay que resguardarse de eso. Hay que resguardar nuestro corazón. Entonces dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y uno necesita eso, necesita buscar relaciones que le sumen.
que le sume. El otro día hablaba con alguien y hablamos, yo le decía sobre otra persona que es común a los dos y me decía, pero ¿vos qué pensás? Yo le digo, yo lo que creo es que esa persona es una persona que no, que ha alejado toda persona que podía provocar un crecimiento positivo en su vida. Las alejó a todas. Se quedó con lo que para él era lo mejor. Esos que le decían todo que sí y que estaban ahí porque necesitaban algo de él, y así nos pasa a nosotros, ¿no? También. A veces queremos a las personas que nos lastiman, a veces queremos a esas personas, pero también hay un capricho también por esas cosas, también tiene que ver con los casos sanguíneos, ¿no? Uno dice, no, y lo que pasa es que es parte de la familia. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto la familia es tan indisoluble. ¿No? Cuando las cosas no van, no van. Ya me acordé de Abraham. La vida con Lot era insostenible ya. Andá por donde quieras, yo me voy para el otro lado. Elegí vos, lo mejor, lo que más te guste. Hacé lo que quieras. Yo me voy para otro lado. Josué cuando se cansó, ¿no? Josué cuando se cansa, en un momento dice, la verdad que acá hay un montón de gente que no suma, loco, hay un montón de gente que no va para ningún lado. Y yo a veces lo tomo con pinzas ese texto, porque digo, bueno, a lo mejor es un bajón en el liderazgo, y el tipo está despreciando el liderazgo que Dios le dio con el pueblo de Israel, pero Josué agarra y dice, miren, yo no sé que elijan hoy a qué Dios van a servir, elijan hoy, por lo pronto yo en mi casa serviremos a Jehová. No sé qué van a hacer. Hay momentos en los cuales uno pone límites, pero necesita su comunidad. Pero necesita esa comunidad de fe para que sea una verdadera comunidad. Porque comunidad nos habla de tener cosas en común. Pero si estamos en comunidad y no tenemos nada en común, pero si estamos en comunidad, pensamos todas las cosas todas distintas. ¿Qué no quiere decir que uno, porque está en comunidad, tiene que estar de acuerdo en todo? Uno tiene que hablar de las tantas leyes, no sé qué cosa, y estar de acuerdo con eso. No se trata de eso. A veces uno piensa distinto una cosa o la otra, pero pensamos en común que tenemos que hacernos el bien unos a otros. Tenemos en común que tenemos que amarnos unos a nosotros como Dios nos amó. Tenemos en común que Cristo es el centro de todo. Tenemos en común que necesitamos del auxilio del Espíritu para poder llevar adelante nuestra vida. Estamos en claro que necesitamos perseverar en la fe, que estamos convencidos de que sin santidad nadie va a ver a Dios y que necesitamos experimentar esa santidad. ¿Estamos en claro en todas esas cosas? Estamos en claro en lo que dice Dios en Jeremías 32:40, dice, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Mi favor. Si nosotros estamos convencidos de que Dios va a mostrarnos su favor, en favor nuestro. No en favor nuestro de que nos va a dar una casa con una pileta y la camioneta última que vale no sé cuántos miles de dólares, no sé qué cosa, y que vamos a ser todos jefes, todos gerentes, todos viajar por todo el mundo. No está hablando de eso. Está hablando de que el favor de Dios es esto, es la misericordia cada mañana, que no nos olvidemos de Él. Que perseveremos todos los días. Hay personas, viste, que son la mujer de Job. Son la mujer de Job. Bueno, maldecía a tu Dios de una vez por ahí. Necesitamos eso. Necesitamos, Dios es santo. Perseverar. Dios no miente. Dios es fiel. Lo que te dijo Dios con respecto a tu vida, Él lo va a cumplir. No te dejaré, estaré con vos todos los días y no te voy a dejar hasta hacer lo que yo ya dije que iba a hacer con vos. Y uno elige cómo siempre, ¿no? Elige cómo cruza el río. Una imagen muy repetitiva, pero creo que muy marcado queda, ¿no? ¿Cómo elige uno cruzar el río? Como lo cruzó Jacob. O sea, ¿qué cruza? ¿Un Jacob o un Israel?
Uno se pelea para cruzar al otro lado, uno se pelea con Dios y quiere, no, porque tiene que ser a mi manera y el cristianismo es así y yo tengo que hacerlo de esta manera y Dios dice, no, yo quiero que cruces de otra manera. Yo quiero que todo esto que vos pensás, todo esto que vos tenés, lo tengas por basura. Dejá lo que pase para el otro lado, no importa. No importa. A mí no me importa todo eso. Yo te quiero agarrar a vos solo y cambiar tu vida. Quiero hablar con vos y que vos entiendas eso. Quiero que entiendas que tu familia, tus bienes, tus hijos, tus siervos, tus animales, todo lo que fuiste juntando a lo largo de tu vida no tiene nada que ver con tu relación conmigo. Vení, quedate de este lado del río, las cosas ya están, ¿no? Ya están, ya pasaron, ya. Después vas a ir, pero ahora quiero arreglar cuentas con vos. Y está en nosotros cómo lo hacemos. Si peleamos con Dios, nos agarramos a patadas con Dios y terminamos rengo, cruzamos con una patadera, o si cruzamos caminando bien, ¿no? Aceptando la voluntad de Dios. Por eso necesitamos esa relación con Dios y esa relación con la comunidad. Porque cuando uno tiene relación con la comunidad, tiene relación con Dios. Dios es el otro. Dios es la otra persona. Necesitamos tener relaciones edificantes, que nos animen y que nos desafíen a vivir en esa vida. Dice Proverbios 27, 17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Ven lo que yo le decía? Aarón y la mujer y qué sé yo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo es en todas las áreas de la vida. En las áreas de la amistad, de la familia, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio, de todos aquellos que nos rodean. Todos ellos, como dice acá, como dice que el hierro se afila con el hierro, así pasa cuando nosotros tratamos con otras personas, somos mejores personas. Si buscamos personas edificantes, ¿no? Hay personas que nos suman, pero nos hacemos mejores personas. Porque hay algunos que dicen, no, yo estoy todo el día con Dios. Yo estoy todo el día con Dios. Yo estoy orando todo el día. Yo oro todo el día. Y después la otra parte del día la uso para la palabra de Dios. Y la otra parte del día ayuno. Y la otra parte del día hago el estudio bíblico de no sé qué cosa. Y la otra parte de todo. Y después no sabes cómo relacionarse con las personas. No sabes cómo relacionarse con las personas. Y no quiere decir que uno tiene que dejar a Dios. Pero tiene que aprender a encontrar a Dios en las otras cosas. No solamente en las cosas que tienen que ver con el culto. No solamente en las cosas que tienen que ver con las actividades puramente, podríamos decir, cultico. No, pero que tienen que ver con el culto, claro, que tienen que ver con el dogma, que tienen que ver con esto. Y uno está ahí, ¿no? Y entonces empieza a vivir una vida de dicotomía, ¿no? Tiene una relación con las personas, con lo que les pasa todo el día, que es la mayor parte del día, la mayor parte de nuestra vida, no la vivimos adentro de un culto. Tenemos más relación con la gente de afuera que entre nosotros. Pero si nosotros aprendemos a ver a Dios en esos lugares, vamos a aprender a convivir y a crecer como personas. Conclusión, nosotros y la palabra, ¿qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué hace la palabra en nuestra vida? Esta palabra que fue dada, que fue escuchada, que fue expuesta. Bueno, ahora ¿qué nos pasa a nosotros? Primero, reconociendo la fidelidad de Dios, ya vimos cómo Dios es fiel a las promesas y cómo esta fidelidad es el ancla. Es un ancla para nuestras almas. Uno de los primeros símbolos del cristianismo fue el ancla. El pez, la cruz, es uno de los últimos signos que se adquirió en el cristianismo. Los primeros cristianos no dibujaban cruz. Los primeros cristianos dibujaban peces y dibujaban anclas. Y precisamente esto, ¿no? Dios es fiel y la fidelidad de Dios es el ancla de nuestra alma. Y necesitamos reflexionar en los momentos de nuestra vida en los cuales realmente experimentamos la fidelidad de Dios. Poder lograr volver a ese lugar en el cual dijimos, che, Dios estaba acá, y yo no me había dado. Dios fue fiel. En el peor momento Dios fue fiel y por eso tenemos que confiar profundamente en Dios, sabiendo que Él nunca va a fallar. Lo segundo es que tenemos que tener un compromiso con la perseverancia. Por eso aprendimos que nuestra perseverancia en la fe y la santidad es crucial para nuestra vida
de evangelio, de este evangelio que estamos viviendo. Y en especial en los tiempos de prueba. En los tiempos más difíciles es el momento en los cuales uno tiene que tener eso, por eso necesitamos mantenernos firmes en nuestro caminar, en el caminar con Cristo, recordando que la perseverancia, la perseverancia es una señal de una fe genuina, en Cristo. Y lo último, una inspiración también en el pastor, ¿no? El pastor de Spurgeon, digo, ¿no? No en mí, que le choreé la predica, sino en él, que la hizo. Sería bueno que comencemos a leer. Spurgeon está en todo internet, están todas las obras, todo, porque ya son libres, no necesitamos ir a comprar a la librería, las obras están todas ahí, son enseñanzas muy simples. Y en estas enseñanzas que estamos viendo nos ha mostrado que la perseverancia en la santidad es posible a través de la obra del Espíritu. Por eso tenemos que meditar también en las palabras de los viejos pastores, ¿no? De los pastores que sobre todo a lo largo de su vida han mostrado fidelidad y que han mostrado un ministerio de principio a fin con una sola meta, ¿no? Agradar a Dios, hacer su obra, que no es poca cosa. Porque uno puede decir, sí, yo la verdad que ando bárbaro y todo, pero el tema no es cómo se camina, el tema es llegar. No importa si caminaste bien toda tu vida, te mancaste a último momento y no llegaste, ¿no? No estoy diciendo de perder la salvación ni nada, pero sí estoy pensando en esto, ¿no? Pensar en que uno hace buenos actos, bueno, lo importante es la perseverancia. Somos tan defraudados a veces cuando vemos a personas en eminencia, liderazgo, sobre todo en la pastoral, ¿no? Que es lo que más nos interesa a nosotros. Que vos decís, si siempre estuvo bien, este tipo me estuvo engañando toda la vida. Vos decís, pero si yo lo tenía como un mentor, lo tenía como un modelo. Y ahora lo veo de esta manera y digo, no ningún modelo de nada. Y siempre salta, ¿no? Bueno, pero tenemos que ver que el modelo es Jesús. Sí, el modelo es Jesús. Sí, no lo vamos a dejar de lado. Pero digo, como dice Pablo, no sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hay gente que nos va a mostrar la perseverancia. Y tenemos que precisamente también este mensaje y todos los mensajes compartirlos con otros. Necesitamos compartir para poder extender esta esperanza y la inspiración que hemos recibido, ¿no? Hemos recibido hoy una bocanada de aire fresco pensando precisamente en esto, en que descansemos en Dios. Si te sentís agobiado, si te sentís cansado, si te sentís que la vida te está pesando demasiado, que la vida te está costando demasiado, sacate ese peso de encima y pensá en esto. Pensá en que la gracia de Dios, la fidelidad de Dios es lo que nos da la fortaleza y simplemente pensando en eso, nuestra perseverancia está asegurada. Amén.